Tell me what you really like. Baby, I can take my Muy buenas noches, ¿cómo están, gente? ¿Bien? Hoy abrimos el capítulo número 10 de este programa que se llama El Espejo, y quien les habla, la licenciada Gabriela Arese, trata de conectarse capítulo a capítulo con ustedes y tratar de definir, de hablar y de dar forma a muchos procesos que nos pasan, a muchas capacidades, a acciones de la vida cotidiana que a veces ni sabemos que nos pasan, ¿no? Entonces el tema es tener más conciencia que esto nos está pasando, porque saben que el que sabe de sí mismo entiende más, entiende lo que le está pasando. Entonces puede hacer algo al respecto, ¿no? Es como se llamaría en psicología una metacognición, pensar sobre los propios pensamientos. Y así hablamos de autoestima, hablamos de emociones difíciles de manejar, como la ira, como los celos, como la envidia, y sentimientos como el amor. Y hoy vamos a hablar de algo más práctico, ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo manejamos el tiempo. El tiempo, que es un bien que cuando uno es chico y hasta joven parece que es eterno, no se valora. Y a través que uno va atravesando la vida, va creciendo, va viviendo, el tiempo se vuelve cada vez un bien más preciado, ¿no? Un bien que es realmente irrecuperable cuando uno lo pierde. Entonces vamos a ver si se sienten identificados con esto que voy diciendo, ¿no? ¿Alguna vez dijeron frases como: oh, lo dejo para mañana, lo hago más tarde, mañana voy, el lunes empiezo, en año nuevo empiezo, y la próxima no me pasa, porque yo ya sé lo que tengo que hacer? ¿Se sienten identificados? ¿Dicen mucho estas frases? Ejemplo: tengo que estudiar, o tengo que preparar un trabajo, una tesis, me siento con los apuntes, con las cosas, mejor primero me preparo un café o un mate. Me levanto mientras preparo las cosas, obviamente, lugar común, reviso Facebook. Y uno no revisa Facebook 2 minutos, mira, revisa, y quien revisa Facebook, revisa WhatsApp. Y en WhatsApp me pongo a charlar con alguien, que alguien me dice: ¿viste lo que pasó en el noticiero? Y prendo la televisión y se me fue el tiempo y ya tengo que ir a cursar o tengo que ir a hacer las compras y no estudié. Pero todo este tiempo, todo esto que hice, no lo hice queriendo, no lo hice conscientemente. Lo hice tratando de pasar el tiempo, de postergar. Hoy no voy porque tengo que pagar una factura, pero a ver, ¿hasta cuánto tengo tiempo? Tengo tiempo hasta el viernes. Bueno, voy, hoy es martes, voy mañana. Hoy miércoles no, voy el jueves. Ya cuando el jueves tengo que ir, porque sí o sí, y ahí voy y me como la cola de la factura vencida. ¿Alguna vez le pasó esto? ¿Saben cómo se llama? Esto se llama procrastinación. Procrastinar. ¿Qué es? Aplazar la tarea que tengo que hacer, que es necesaria hacerla, por otra más placentera y más fácil. En realidad, todos procrastinamos algo alguna vez. Está mal, está bien, es una tendencia. El tema es cuando esto se hace un hábito, cuando esto generalmente es mi forma habitual de resolver lo que tengo que hacer. Traen consecuencias, sí que las trae. Porque postergar es la cadena que te mantiene atado a todas las distracciones del momento. Y te domina el entorno y no te deja avanzar. Acuérdense que
que yo decía hace un ratito que el espejo tiene como función o tiene como objetivo más que función intentar desarrollar la conciencia de cada uno, que cada uno sepa qué le está pasando, puede identificarlo para que pueda elegir. Y cuando uno procrastina, no elige. Esta tendencia es un enemigo de la productividad, esto de aplazar y hacer otra cosa, pero cada vez es más frecuente. Entre los estudiantes se da el 80 y el 90% de las veces. Y según las estadísticas, de 4 personas, 1 procrastina. Pero hay que diferenciar lo que es procrastinar de lo que es renunciar a algo o posponer algo. Porque en la procrastinación yo no estoy decidiendo conscientemente. En cambio, en la renuncia sí, yo decido renunciar a algo, no lo hago, ¿sí? Y en posponer también, pero es diferente a postergar. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que se procrastinan? ¿Qué situaciones comúnmente se procrastinan? Hay un personaje de Mafalda que me encanta a mí. ¿Se acuerdan de Mafalda? ¿La leyeron? Que se llama Felipe. Felipe es procrastinador, un personaje típico del procrastinador. Una de las frases de Felipe es: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Desde mañana empiezo. O sea que realmente es un procrastinador y siempre está mal, siempre está preocupado. Entonces, ¿qué se procrastina? Lo que uno cotidianamente tiene que hacer, ¿sí? Las tareas diarias. Comprar ese pendorchito que tengo que comprar para que la puerta no haga ruido. Sí, mañana, y la puerta seguirá haciendo ruido por un largo tiempo. Hacer la valija para irme de viaje. A último momento la saco, a último momento me doy cuenta que el cierre no está en condiciones, que el candadito no está, y uno termina haciendo las cosas mal, con estrés. El cuidado personal se recontra procrastina. Dejar de fumar. Mañana, bueno, acá el propósito del 1 de año, a fin de año. Dejar de fumar cuesta un montón, se recontra procrastina. La dieta. El lunes, sí, el lunes, ahora me como esto, el lunes empiezo, ¿sí? Los turnos de los médicos. ¿Y cuál es la excusa? Hoy me tienen 80 años con la musiquita, entonces mañana lo hago. Mañana puede ser semanas, meses y años. Ir al gimnasio hasta septiembre. En septiembre te agarra. Y también, ¿saben qué se procrastina? Los compromisos con los demás. Por ejemplo, sentarme frente a un amigo y decirle que me molesta, arreglar una cuestión emocional. Se procrastina dedicarle tiempo a los seres queridos. Escena, estoy en la mesa con la gente, con mi gente, estoy cenando. Después de haber tenido toda una jornada laboral, suena el teléfono y me levanto porque el teléfono no puede esperar, el trabajo no puede esperar, pero sí mis afectos. O sea que podemos dividir la procrastinación o las cosas que se procrastinan en 2 grandes cosas, en 2 grandes grupos. Las actividades que tienen plazos. Entonces los efectos están determinados por el plazo. Si yo tengo que estudiar porque tengo una evaluación el viernes, puedo procrastinar el lunes, el martes, el miércoles, pero el jueves a las 6 de la tarde me encierro en mi pieza o en el lugar donde yo estudie y no me levanto más hasta que termino de estudiar. O sea que el plazo en realidad de la procrastinación se vence cuando termina la actividad, ¿sí? O sea, una boleta que tengo que pagar. Tengo solamente lo peor que puedo tener es el estrés del momento y tal vez
el resultado peor que pueda llegar a tener, ¿no? Pero hay otras actividades que se procrastinan, que no tienen plazos, y que estas yo creo que son las más delicadas, porque en realidad es una cuestión mía, no me viene de afuera la finalización de estas actividades. A lo largo del tiempo se ven sus efectos. Por ejemplo, iniciar a estudiar una carrera. Si me anoté, me voy a anotar, pero lo que pasa es que es en octubre, estoy en julio. No me anoté en la facultad, empezando en noviembre. Y pasan los años, los cuatrimestres. Hacer ejercicio, cuidar nuestra salud. No hay un límite de afuera, a excepción que sea una enfermedad, a excepción que sea que me mande el médico. Ese es un plazo, pero el plazo es ya la consecuencia. ¿Se entiende? Estar con la familia, terminar una relación, también se procrastina. O sea que estas actividades que yo puedo aplazar, que no tienen un plazo cortito, me generan una terrible frustración, ¿no? O sea, es más profunda. Y yo les diría que es casi un camino hacia la infelicidad a largo plazo. Miren si será importante esto de postergar, y miren si será importante esto que vamos a tratar de destrabar hoy, este manejo del tiempo, de saber por qué uno aplaza las cosas queriéndolas hacer. ¿Cuáles son los motivos que a uno lo llevan a tener determinadas consecuencias? A ver, ¿y cómo sé yo si procrastino? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Sí? Si es que no se sintieron un poquito identificados con algunas cosas que dije, ¿no? Por ejemplo, no cumplir los plazos, ser muy impuntual, anotarse en el gimnasio y no ir, empezar la dieta muchas veces o posponerla, estudiar un día antes del examen. Y saben que las mentes como muy creadoras, muy voladoras, que hacen muchas cosas a la vez, que empiezan una cosa y la dejan por la mitad y empiezan otra. Estas personas procrastinan un montón, ¿sí? Entonces, estas personas manejan mal el tiempo. Y vamos a ver cuáles son, cómo se siente primero una persona que procrastina antes de ir a las causas, ¿no? ¿Cómo se siente? Una persona que procrastina se siente mal, culpable. Tiene como un malestar, como una preocupación, porque sabe permanentemente que esto lo tiene que hacer, pero lo está demorando, pero nunca se olvida, Trata mágicamente como decir, bueno, si miro Facebook, bueno, si hago otra cosa, capaz que no lo voy a tener que enfrentar. Hay como un pensamiento mágico, pero esto está. Se siente como suspendido en el tiempo. Cuando no, siente un poco de vergüenza. Y porque en realidad no puede y no sabe por qué no lo hace. ¿Qué es lo que le evita hacer, no? Y estas cosas que tienen que hacer se vuelven una sombra, ¿sí? Yo he conocido gente que tiene que hacer la tesis para finalizar la tarea y hace 4 años que la tiene que hacer. Y la tiene prendida como un alfiler, ¿no? ¿Nunca les pasó? ¿No procrastinaron nada que tenga que ver con el estudio, con la salud? Uno se siente mal, ¿no? Y el límite generalmente es el plazo y el estrés. Pero bueno, vamos a ver cómo hago para procrastinar, ¿no? ¿Por qué uno procrastina? Y lo primero que le quiero decir es que en realidad uno muchas veces dice que sí a hacer cosas que realmente no quiere. Esto es un punto, el no saber decir que no. Entonces uno termina enfrentándose a una actividad que no tiene ganas, que no quiere, y
no la termina disfrutando, que es el objetivo de la vida, ¿no? Disfrutar los procesos. Este es algo importante, ¿no? Porque en realidad postergar, procrastinar es todo un logro, es todo un trabajo, no es tan fácil. Porque uno tiene que tener un autodiálogo, ¿no? Cuando uno tiene que hacer la actividad que tiene que hacer, la que sea, desde pagar un impuesto, pedir un turno médico, empezar la dieta o estudiar. Ay, no, la verdad que no tengo ganas hoy. Este es el autodiálogo. Bueno, ay, estoy tan cansada, ya hice muchas cosas, pobre yo. Me merezco, la vida es corta. Bueno, otro día, total no es urgente. Esto es un trabajo. Y me dejo seducir por Facebook, me dejo seducir por cualquier cosa. Planchar, lavar, hablar por teléfono, nada. ¿Sí? Mirar la tele, cuando me di cuenta, el tiempo pasó. Todo esto es un logro, es un trabajo. ¿Y qué lo impulsa? Lo impulsa el primer monstruo, que es la satisfacción inmediata. O sea, nuestra cabeza funciona con el placer y con el displacer. ¿Qué les parece que es más fácil y que es más automático? Buscar el placer, buscar las actividades más fáciles. Entonces, con esa tendencia hacia el placer, la actividad que tenga que hacer, que realizar, que seguramente me denota atención, me denota esfuerzo, memoria, siempre va a ser mucho más tediosa hacerla que el placer de la nada, ¿no? Entonces, como prefiero el placer del momento a la satisfacción de la tarea realizada, porque no nos engañemos, la satisfacción cuando uno realiza una tarea es mucho más profunda y duradera a la del placer del escape y la distracción, ¿no? Entonces, uno posterga por el placer del momento y en lugar de postergar el placer del momento, posterga la tarea. Y si uno no pone mente y no pone cabeza en esto, y ahora vamos a ver cómo decimos algo o algunas técnicas, y nos puede agarrar el tiempo y el hábito y las tareas se nos acumulan, y no solamente son las tareas, sino que me vuelvo intolerante a todo aquello que me denota un esfuerzo. La inmediatez, también el llame ya, ¿sí? Cultural, es que todo es rápido, aprieto un botón y tengo la solución, me hace tener mucha ansiedad frente a lo que yo vaya a hacer y me hace no bancarme, esperar el proceso, ¿no? Que el tiempo de la tarea necesita. ¿Nunca hicieron la germinación del poroto? Vieron que el poroto nace cuando él quiere, ¿no? Con un proceso. Si uno lo mira, por más, cuando yo era chiquita nunca me germinaba el poroto, porque yo siempre iba y lo tocaba. Entonces, esperar el proceso para que algo advenga, ¿sí? Es lo que no podemos hacer, lo que procrastinamos, ¿sí? Y creo que todos un poco procrastinamos. Otra causa es la impulsividad, ¿no? El no poderme concentrar en algo y saltar de una cosa a otra, no poder dominar mis impulsos. Entonces, esto es actuar sin pensar y me dejo llevar. ¿Saben que hay un experimento que se hizo hace mucho tiempo? Y se hacía en un jardín de infantes. Se llamaba a los nenes a una salita, se los sentaba y les decía, se empezaba a dialogar y les decían, bueno, yo me tengo que ir un segundito a hablar por teléfono, acá te dejo un bombón, si vos me esperás hasta que yo vuelva, te llevas 2 bombones, si no te comes ese bombón. La persona se iba, ¿sí? Por poquito tiempo, 3 minutos. Había nenes, obviamente, que se comían el bombón y había nenes que podían esperar y se comían los 2 bombones, ¿no? Y después se hizo un estudio a través del tiempo
con estos nenes, con cada una de las características de estos nenes. Y se comprobó que los nenes que habían podido tolerar la frustración, bancarse el proceso de la ansiedad y la espera, habían tenido mejores resultados académicos, habían concluido procesos secundarios y terciarios, estaban la mayoría recibidos, padecían muchísimo menos trastornos de ansiedad, la mayoría no tenía más de 2 parejas que habían en su vida, en contraposición con los que sí se habían comido el bombón y no habían podido esperar, que eran algunos, la mitad tenía problemas de adicción y la mitad no había concluido sus estudios. O sea que aquí se ve que el dominio desde muy chiquito de la impulsividad y de la ansiedad y la tolerancia a la frustración hace que uno pueda dominar aquello que necesita internamente, las emociones, para guiar la vida para el lado que uno quiere. Porque uno se siente mal en la procrastinación porque sabe que está haciendo algo que va en contra del proyecto que eligió, en contra de pagar los impuestos, en contra de estudiar, en contra de preparar una reunión, en contra de hablar con un amigo, en contra de sacar turnos médicos, en contra de sí mismo. Otra causa de la procrastinación es el miedo al fracaso, miedo al error, a no desilusionarme. Entonces, mejor no hago, friso la situación para no tener o tal vez no equivocarme. Y de la mano con el miedo al fracaso, una señora gorda y pesada que yo lucho mucho en el consultorio porque hacen bastante daño, que se llama exigencia, que cuando se sienta en nuestras espaldas nos hace hacer que tengamos que ser perfectos, y esa perfección anula, da miedo, porque si no me sale, y si no puedo, y si no hago un bestseller de mi tesis, y si no me sale bien el encuentro que voy a hacer, y si no me salen las palabras, y si no hago las cosas bien, entonces no hago. Estas son algunas de las causas más profundas de la procrastinación, ¿no? Freud decía, más allá del principio del placer, que las personas tenemos como una tendencia que va más allá del placer y que con la cual tenemos que trabajar, ¿no? Freud decía Eros y Tánatos. Sería el placer y el sufrimiento. Y a veces nos quedamos anclados en este sufrimiento, pegados en esto sufrimiento. Necesitamos pensar mucho, tomar decisiones y ver cómo hacemos para controlar un poco esas pulsiones. No me gusta decir mucho instinto, porque realmente creo que nosotros ya no tenemos instintos, ¿no? Pero esos instintos que nos dejan pegados al placer, pegados a la inactividad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias así más claritas de procrastinar, ¿no? Hay bastantes. Porque lo primero que nosotros podemos ver es un falso alivio. Porque como, hago cualquier distracción, cualquier bondi, distracción fácil, me deja bien, en realidad tengo un alivio, porque no me levanto temprano, porque no hago lo que tenía que hacer. Pero en realidad es un falso alivio, porque tengo menos rendimiento. Porque si yo me instalo en la procrastinación y dejo que se me habitúe, entonces la vida es más pobre, porque nunca llego donde quiero, y cuando llego estresado y seguramente no con el mejor rendimiento, ¿no? Además de la sensación de caos que tengo y de no poder, de estar sobrepasado, de estar nervioso por la acumulación y obviamente estresado. ¿Les pasó? A esta falta de obtención de resultados se suma otra gorda pesada, de la cual ya vamos a hablar, que es la culpa de no haberlo hecho, ¿no?
Entonces, de todo esto se nutre la procrastinación y nos genera baja autoestima, porque nosotros muchas veces sentimos que valemos por lo que logramos, y si sentimos que no podemos lograr lo que nos proponemos, obviamente no vamos a sentir que valemos mucho y vamos a tener una insatisfacción en general. Aunque hagamos las cosas a último momento, igual vamos a estar insatisfechos y vamos a tener cierta sensación de inferioridad y cierta sensación de estancamiento y, muy importante, pérdida de confianza en nosotros mismos, en nuestra palabra. Y si nosotros somos procrastinadores conocidos, los demás también van a perder confianza en nosotros. Y esto nos puede llevar a estados depresivos. Miren si es importante tener en cuenta cómo usamos el tiempo, ¿no? O sea que todo esto de dejar para mañana es como un caldo de cultivo para las adicciones del siglo XX. ¿Cuáles son? Todas con ansiedad y con compulsividad para evadirnos, ¿no? Si uno se evade mucho, necesita descargar la ansiedad, se pone muy ansioso. Entonces come con ansiedad, tiene un desorden general, compra con ansiedad, hasta le podría decir que tiene sexo con ansiedad. Prolonga más allá la jornada de trabajo, pasa horas y horas jugando a la compu o al solitario y hasta leyendo información irrelevante, ¿no? Son todos escapes, son como caramelos, ¿sí?, venenosos que alimentan la postergación del esfuerzo y la tarea y nos va consumiendo para mirar por otro lado. Miramos para otro lado en lugar de hacer frente a lo que verdaderamente importa, aumentando el estancamiento, el malestar y el sentimiento de culpa. Yo les pregunto, antes de ir a un comercial, ¿les pasó? ¿Qué es lo que más procrastinan? Ya volvemos. En este ratito que nos queda, quiero hablar de cómo superar la procrastinación, ¿sí? Porque dije por qué se hacía, dije los síntomas y no dije cómo se supera. Lo primero que hay que hacer es no subestimar el tiempo y no subestimar que nos va a pasar. Como Ulises al canto de las sirenas, ¿no? Ulises era un héroe griego que quería atravesar el mar y le habían dicho que en determinado sector había un canto de las sirenas que los seducía a todos los marineros y que los hacía tirarse al mar y se ahogaban. Entonces Ulises dijo, esto a mí no me va a pasar, yo tengo que pensar previamente qué estrategia hacer para prevenir esto. Entonces se ató del barco, le dijo a los marineros que lo ataran del barco y que todos se pusieran tapones en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas, sino escucharlo a él, que le dijeran que los desatara. Y así fue como atravesó el sector donde cantaban tan seductoramente las sirenas. Entonces yo le digo, lo fácil, lo cómodo, lo placentero y lo ocioso va a estar seduciéndonos. Entonces, ser conscientes de esto empieza a decir, por ejemplo, conocer que vamos a tener un autodiálogo. Entonces no justificarnos para postergar. Oh, no tengo ganas, porque eso es lo primero que tenemos que hacer. Porque si realmente nos justificamos, entramos a darles de comer a la procrastinación. Lo segundo es priorizar. ¿Cuáles son mis tareas que tengo que hacer? Y de hacer una a la vez. Pero la regla de oro para no procrastinar es la regla de los 2 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Si
estás planificando alguna acción, ponele, ¿no? Supónganse, que tarde, se puede hacer en 2 minutos, o se puede extender de 2 minutos a 5, no la pienses, hacela. Entonces, cuando uno empieza a hacer, el primer paso, ¿no?, es el que te lleva, te saca de la quietud. Y por la ley de la inercia, lo que está quieto tiende a estar quieto, pero lo que está en movimiento tiende a estar en movimiento. Entonces, si estás planeando algo, si te ocurre algo para hacer, hacelo, que el primer paso va a hacer que sigas con el segundo, con el tercero, pero es muy importante que rompas el primer paso de la inercia. Después, bueno, obviamente, tomar realmente la decisión y hacerlo en público. Muchas veces, cuando uno dice en público lo que tiene que hacer, se genera como el compromiso, ¿vieron? Entonces, en la tensión de no como desilusionar a la gente y no romper el compromiso, es que empezamos a cumplir. Otra cosa, como Ulises, evitar las distracciones, ponerme lejos el teléfono o apagarlo, apagar la tele. Yo sé que muchas personas dicen, yo puedo hacer todo eso con música, pero en general uno tiende a conectarse más con lo que es más lindo y más fácil. Eviten las distracciones, ¿sí? Porque si uno respeta los plazos, si prioriza, si comienza a tener esta regla de si lo pienso, lo tengo que hacer, lo hago, y lo hago ya. Espero hoy, no es mañana. El día para dejar de procrastinar es hoy, es ahora. Esta es la regla principal, ahora. Porque miren, yo creo que todos tenemos un ser muy evolucionado que razona dentro nuestro y un ser más animal, ¿no? Vamos a decirlo de una manera más graciosa, como si tuviéramos un mono, que el mono, ¿qué le interesa? Le interesa el placer, comer, dormir, la dolce far niente, ¿no? Lo más fácil, la distracción, las interrupciones. Y un ser más evolucionado que nos dice lo que nos conviene, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que razonar. Yo les pregunto, cuando nosotros procrastinamos, en el cerebro del procrastinador, ¿saben quién tiene el timón? El mono. Porque en realidad me dejo tentar por todo lo que el entorno me dice, por la interrupción, por el placer. A lo único que el mono le tiene miedo es al monstruo del pánico. El pánico es el vencimiento del plazo. Cuando se está por acercar el plazo, o cuando tengo algún tipo de dolencia física, si es que procrastiné con los turnos médicos, o cuando se me viene la noche con la situación, ahí es donde toma el timón el ser más racional. Y ahí es que es más libre y que puede elegir y que me lleva al deseo de realizarme, ¿no? Yo creo, ¿a quién le doy el timón de mis decisiones? ¿A quién estoy alimentando? ¿A quién estoy haciendo crecer? ¿Al mono que reacciona o al humano que decide? Realmente es como para razonar, porque la esencia de este programa, además de facilitarnos esta hermosa fiesta o estas entradas, la diversión, la recreación, también es el hecho de que tomemos conciencia de quiénes somos y que como nos va en la vida, es como, y la suerte que tengamos muchas veces, depende de nuestras decisiones, depende de lo que estoy posponiendo, depende de cómo yo puedo cambiar el rumbo de mis decisiones en el momento que lo estoy haciendo. Y hoy, gente, es el día para empezar todo lo que yo quiero, porque siempre voy a decir que el mejor motivador, más allá de la regla de los 2 minutos, del aquí ahora,
de lo más fuerte, lo más motivador que yo puedo hacer es el deseo. El deseo solamente lo encuentro conociéndome y respetándome. ¿Qué es aquello que yo deseo? ¿Qué es aquello que yo quiero? Eso lo voy a tener solo si me conecto conmigo, me doy crédito y tengo un poco de disciplina, porque un poco de esfuerzo, ¿no? El talento solo o el deseo solo nunca alcanza. Necesito acompañarlo con la fuerza del método. Yo creo que si nosotros investigamos, por ejemplo, la vida de Beethoven o la vida de Steve Jobs o de gente realmente que ha sido realizada, que ha podido encontrarse con su deseo y llevarlo a cabo, ha sido gente que se ha dedicado, que ha tenido disciplina, no que ha procrastinado. Porque cuando uno procrastina mucho, cuando uno le da de comer mucho al mono, al irracional, empieza a tener la ley del mínimo esfuerzo. Empieza, ¿saben a qué? A emparentarse con algo que yo creo que es un pecado capital, que se llama la pereza. Porque empieza cada vez menos a tener voluntad de sostener un esfuerzo para realizarse. Y esto realmente no nos hace crecer y no nos hace felices. Acuérdense que yo siempre decía en los programas anteriores que aquello que nos causa dolor es el empantanamiento, el estancamiento. Y yo les aseguro que dejándose llevar por las distracciones del entorno, que además están para eso, ¿no? Están para eso, porque están para que uno permanentemente se distraiga, permanentemente consuma, ¿no? Creo que ese tipo de distracciones nos sacan del contexto de nuestro deseo, nos sacan de nuestra línea. Por eso, si desde acá, desde mi humilde lugar, de este ratito en el aire, les auguro o los comprometo y los convoco a que, finalizado el programa, se comprometan a hacer algo hoy o mañana, ¿no? Pero mañana como hoy, que realmente desearon hacer o realmente tienen que hacer, aunque no les sea fácil. Desde llamar a un turno al médico hasta decirle te quiero a la persona que está al lado, hasta, no sé, empezar el gimnasio o lo que quieran, lo que necesiten hacer, pero no lo dejen para mañana, porque a veces mañana puede ser tarde. Me mandaron algunos mensajes, ¿sí? Algunos me pidieron que no los leyera, que son para mí, pero hay uno que les quiero dejar y que dicen que es una persona que procrastinó hasta que se dio cuenta que postergándose siempre era el mismo y que se dejó de postergar porque cada día que no se posterga es una persona más joven y tiene 70 años. Con esta reflexión me despido esta noche y los